Millonaria en bancarrota, permitió que un joven pobre pasara la noche en su oficina, pero cuando regresó, lo que parecía un simple gesto de bondad se transforma en un giro inesperado e increíble. Prepárate para una historia llena de sorpresas, emociones y un secreto que te dejará sin aliento. No vas a creer el final de esta trama. El cielo de Madrid se desplomaba en lágrimas furiosas aquella noche de octubre. Los relámpagos cortaban el cielo como cicatrices luminosas, iluminando momentáneamente las calles desiertas del barrio de Chamberí. Alicia Ferrer corría desesperadamente, protegiendo su carpeta de documentos debajo del abrigo empapado. Sus tacones golpeaban contra el pavimento mojado, creando pequeños estallidos que se perdían en el rugido de la tormenta. La empresaria acababa de salir de una reunión devastadora con su contador. Las palabras de él aún resonaban en su mente como una campana fúnebre. 3 meses, Alicia. Si la situación no cambia, tendremos que declarar bancarrota. La pequeña empresa de diseño gráfico que ella había construido con tanto esfuerzo estaba al borde del colapso, y ella no conseguía entender cómo habían llegado a aquel punto. Al doblar la esquina para llegar a su oficina, Alicia casi tropezó con una figura encogida bajo la pequeña marquesina del edificio comercial. Un hombre joven, tal vez con sus 30 años, abrazaba sus propias rodillas intentando protegerse de la lluvia implacable. Su mirada, cuando se alzó para encontrar la de ella, no mostraba desesperación, sino una dignidad silenciosa que la desconcertó. «Perdón, señora», él murmuró, intentando encogerse aún más para dar paso. «Solo estoy intentando refugiarme de la lluvia». Algo en el tono de su voz, en la manera en que sus ojos castaños la encaraban directamente, sin vergüenza ni arrogancia, hizo que Alicia se detuviera. Normalmente, ella habría pasado de largo, tal vez con un gesto de cabeza educado. Madrid, como cualquier gran ciudad, tenía sus personas sin hogar, y aunque eso siempre la entristecía, raramente la hacía cambiar su rutina. Pero aquella noche, algo era diferente. Tal vez fuera la vulnerabilidad que ella misma sentía, el miedo al fracaso que ahora la consumía, o simplemente la tormenta que parecía lavar todas las certezas y convenciones. «¿Vas a quedarte aquí toda la noche?», ella preguntó, sorprendiéndose a sí misma. El hombre se encogió de hombros, un gesto que intentaba parecer despreocupado, pero que no conseguía esconder el desconfort de su situación. «El albergue de San Sebastián está lleno hoy. Intentaré aquí hasta que la lluvia pase. Después veremos». Alicia miró sus propias llaves. Después, a la puerta del pequeño edificio donde quedaba su oficina. La decisión se formó en su mente antes incluso de que pudiera analizarla completamente. «Tengo una oficina aquí. No es gran cosa, pero tiene un sofá y está seco. Puedes pasar la noche allí si quieres». Los ojos del hombre se abrieron en sorpresa genuina. Por un momento, él pareció incapaz de responder. «¿Por qué haría eso por un extraño?», preguntó finalmente, la voz baja casi perdida en el ruido de la lluvia. Alicia sonrió levemente, una sonrisa cansada que no alcanzaba completamente sus ojos. «Porque hoy entendí que a veces todos necesitamos un poco de compasión inesperada. Mi nombre es Alicia Ferrer». «Mateo Ruiz», él respondió, levantándose lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera hacer que la oferta desapareciera. «Y prometo que no se arrepentirá». Mientras subía las escaleras estrechas hasta su oficina en el segundo piso, con Mateo siguiendo silenciosamente algunos pasos atrás, Alicia se preguntaba si no estaba cometiendo una locura. Pero había algo en aquel hombre, una calma, una inteligencia en los ojos, que la hacía confiar en su instinto. La oficina era pequeña, pero acogedora. Una mesa de trabajo con computadora, algunas estanterías con libros y catálogos de diseño, un sofá de 2 plazas en el rincón y una pequeña cocina con cafetera y microondas. Nada lujoso, pero aquella noche parecía un palacio para Mateo.
Puedes usar el baño para secarte. Ella indicó una puerta lateral. Tengo algunas toallas limpias en el armario. El sofá no es muy confortable, pero es perfecto. Mateo interrumpió, con una gratitud tan sincera que hizo que Alicia se sonrojara levemente. Gracias, señora Ferrer. No sé cómo agradecer. Alicia, por favor, y no necesitas agradecer, solo cuida bien del espacio. Ella dejó sobre la mesa una manzana, un sándwich embalado que había comprado para la cena y no tenía hambre para comer, y una botella de agua. Después, con una última mirada al extraño que ahora ocupaba su oficina, Alicia salió, cerrando la puerta por fuera. Mientras caminaba para casa bajo la lluvia que ahora caía más suavemente, ella se preguntaba qué había acabado de hacer y por qué. Tal vez fuera solo el universo equilibrando las cosas. En el día en que su vida profesional parecía desmoronarse, ella ofrecía abrigo a alguien que no tenía nada. Lo que Alicia no sabía, mientras se alejaba por las calles mojadas de Madrid, era que aquel encuentro casual cambiaría el curso de su vida de maneras que ella jamás podría imaginar. El sol de Madrid despuntaba tímidamente entre nubes dispersas cuando Alicia llegó a la oficina a la mañana siguiente. Había dormido mal, preocupada con su decisión impulsiva y con el futuro incierto de su empresa. Había decidido llegar más temprano, antes de su secretaria Elena, para asegurarse de que Mateo ya se habría ido sin causar constreñimientos. Al abrir la puerta, sin embargo, la escena que encontró la dejó momentáneamente sin palabras. Mateo estaba despierto, sentado a su mesa. El sofá donde había dormido estaba perfectamente arreglado, sin cualquier señal de que alguien hubiera pasado la noche allí. La pequeña cocina también estaba impecable. Pero lo que realmente llamó su atención fueron los papeles organizados en pilas meticulosas sobre la mesa, con pequeñas notas adhesivas coloridas marcando varias páginas. «Buenos días», él dijo, levantándose educadamente. Estaba más presentable que en la noche anterior. Se había lavado y su cabello castaño oscuro, ahora seco, caía en ondas suaves sobre la frente. «Espero que no le importe. No conseguí dormir mucho y... Bien, vi sus documentos financieros sobre la mesa». Alicia sintió una puntada de alarma. «¿Estuviste mirando mis documentos? Perdón por la intromisión». Mateo respondió rápidamente, con un tono sinceramente arrepentido. «Es que era contador, o casi. Estudié 2 años de contabilidad en Valencia, antes de...». Él hizo un gesto vago con la mano, dejando la frase inacabada. Alicia se aproximó cautelosamente a la mesa, aún desconfiada. «¿Y qué exactamente estabas haciendo con mis documentos financieros?» Mateo vaciló por un momento, como si midiera sus palabras. «Encontré algunas inconsistencias. No sé si es mi lugar decir esto, pero su empresa no debería estar en situación tan difícil como parece estar». Aquello capturó completamente la atención de Alicia. Ella posó su bolso y se aproximó más a la mesa, examinando las anotaciones que él había hecho. «¿Qué quieres decir con eso? Mira aquí». Mateo apuntó a una serie de números en un extracto bancario. «Estas transferencias mensuales para una cuenta en Andorra comenzaron hace 8 meses, siempre en el mismo valor. Y aquí...». Él giró algunas páginas. «Transferencias menores pero frecuentes para una cuenta en Bilbao. Todas clasificadas como gastos operacionales, pero sin cualquier documentación de soporte que yo haya encontrado». Alicia sintió la sangre helarse en sus venas. Las transferencias para Andorra sumaban casi 60.000 euros en los últimos meses. Dinero suficiente para explicar la crisis de liquidez que enfrentaba. Y ella nunca había autorizado cualquier pago para cuentas en el exterior. ¿Cómo no me di cuenta de eso antes?», murmuró, más para sí misma que para Mateo. «¿Quién cuida de sus finanzas?», preguntó él con cuidado. «Mi ex socia, Verónica Ortega. Ella siempre cuidó de la parte financiera, mientras yo me concentraba en los clientes y proyectos. Pero hace 3 meses ella se alejó, alegando problemas personales.
Dejó todo en las manos del contador externo que contratamos, y ese contador nunca mencionó esas transferencias. Alicia sacudió la cabeza, sintiendo una mezcla de rabia y confusión creciendo dentro de ella. Él solo me dijo que estábamos gastando más de lo que facturábamos, que necesitábamos cortar costos o cerrar las puertas en 3 meses. Mateo asintió lentamente, como si confirmara una sospecha. Señora Ferrer, Alicia. Él se corrigió. No quiero hacer acusaciones, pero parece que alguien está desviando dinero de su empresa, y de forma bastante sistemática. Alicia se dejó caer en la silla frente a la mesa, intentando procesar la información. Verónica, su amiga desde la Facultad de Diseño, su compañera de negocios por 5 años, ¿sería posible? ¿Por qué estás haciendo esto? Ella preguntó súbitamente, encarando a Mateo. ¿Por qué me estás ayudando? El hombre pareció genuinamente sorprendido con la pregunta. Usted me ofreció abrigo cuando yo más necesitaba, sin preguntas, sin juicios, apenas humanidad pura. Él hizo una pausa, pasando la mano por el cabello en un gesto nervioso. Además, siempre amé los números. Ellos cuentan historias para quien sabe oírlos, y la historia que esos números cuentan... Bien, pensé que usted debería saber. Había una sinceridad desarmante en sus palabras, en su mirada directa. Alicia sintió algo desatarse dentro de ella, una tensión que ni sabía que estaba cargando. ¿Cómo acabaste en las calles? La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla, e inmediatamente se arrepintió de la intrusión. Disculpa, no es de mi incumbencia. No, todo bien. Mateo respondió con una sonrisa triste. Es una historia bastante común, en realidad. Familia con dificultades en Valencia, un padre con problemas de juego, deudas crecientes. Conseguí una beca para estudiar contabilidad. Estaba yendo bien, pero entonces mi madre enfermó, cáncer. Abandoné los estudios para cuidarla y trabajar. Cuando ella falleció, las deudas ya habían consumido todo. Vine para Madrid hace 6 meses, buscando un recomienzo, pero... Él se encogió de hombros. La vida no siempre sigue nuestros planes, ¿no es así? La historia, contada sin dramatismo o autocompasión, tocó a Alicia profundamente. Ella pensó en su propia jornada, en los sacrificios que había hecho para construir su empresa, en las noches sin dormir trabajando en proyectos, en el orgullo que había sentido al ver su negocio crecer. Y ahora, todo estaba amenazado. «Mateo», ella dijo finalmente, tomando una decisión repentina, «¿te gustaría ayudarme a descubrir exactamente lo que ha pasado con mi empresa?» Los ojos de él se iluminaron con una mezcla de sorpresa y esperanza. «Sería un honor», respondió simplemente. En aquel momento, el teléfono de Alicia sonó. Era Elena, su secretaria, avisando que llegaría atrasada debido a un problema en el metro. Alicia agradeció mentalmente por el tiempo extra que tendrían. «Vamos a necesitar más café», dijo, levantándose y dirigiéndose a la pequeña cocina. «Tenemos mucho trabajo por delante». Mientras preparaba el café, Alicia observó a Mateo de reojo, ya nuevamente absorto en los documentos. Había algo en la manera concentrada como él trabajaba, en la dignidad silenciosa que emanaba de él a pesar de sus circunstancias, que la intrigaba profundamente. Lo que había comenzado como un acto impulsivo de bondad en una noche de tormenta, ahora se transformaba en algo mucho más complejo. Y mientras el aroma del café fresco llenaba la pequeña oficina, Alicia sintió, por primera vez en meses, algo que había casi olvidado: esperanza. Los días siguientes transcurrieron en un ritmo frenético en la pequeña oficina de Chamberí. Alicia había explicado a Elena que Mateo era un consultor financiero que ayudaría a reorganizar las cuentas de la empresa. La secretaria, una mujer discreta de mediana edad, aceptó la explicación sin cuestionar, aunque sus miradas curiosas indicaban que percibía haber más en la historia. Mateo ahora ocupaba una pequeña mesa en el rincón de la oficina.
Alicia le había prestado algunas ropas de su hermano Miguel, que vivía en Barcelona, y providenciado un lugar para él quedarse, una pequeña pensión en el barrio de Lavapiés, modesta pero limpia, donde podría bañarse y dormir adecuadamente. No necesitaba hacer eso. Mateo había protestado cuando ella le entregó la llave del cuarto. Considere una inversión, Alicia respondió con una sonrisa determinada. Necesito que esté descansado y presentable. Tenemos mucho trabajo por delante. Y de hecho se sumergieron en los registros financieros de los últimos 2 años, examinando cada transacción, cada recibo, cada contrato. Mateo trabajaba con una precisión y dedicación impresionantes, muchas veces quedándose en la oficina hasta tarde de la noche, mucho después de Elena haberse ido. Fue durante una de esas noches, cuando solo los dos permanecían en la oficina, iluminada apenas por la lámpara de mesa y el brillo azulado del monitor, que Mateo hizo el descubrimiento crucial. «Alicia, ven a ver esto», llamó él, la voz tensa de excitación contenida. Ella se aproximó, inclinándose sobre su hombro para mirar la pantalla del computador. El perfume suave de su champú, algo con notas de lavanda, distrajo momentáneamente a Mateo antes de que él se recompusiera y apuntara a la planilla. «Encontré el patrón. Las transferencias para Andorra comenzaron exactamente 2 semanas después de que ustedes firmaron aquel contrato grande con la Meridian Designs de Barcelona. ¿Y las transferencias para Bilbao? Siempre 3 días después de cada pago significativo de clientes». Alicia frunció el ceño, procesando la información. «Eso significa que alguien con acceso a las informaciones financieras de la empresa estaba monitoreando de cerca el flujo de caja», completó Mateo. «Alguien que sabía exactamente cuándo el dinero entraba y cuánto podría ser desviado sin levantar sospechas inmediatas». «Verónica», murmuró Alicia, sintiendo un dolor profundo al pronunciar el nombre de la amiga y ex socia. «Pero necesito de pruebas concretas, Mateo. Suposiciones no son suficientes». «Concuerdo, y es por eso que necesitamos verificar quiénes son los titulares de esas cuentas». Él vaciló por un momento. «Eso puede exigir medidas no convencionales». Alicia lo encaró, comprendiendo lo que él sugería. «¿Quieres decir ilegales?» «No necesariamente», respondió Mateo cautelosamente. «Pero necesitaremos ser creativos. ¿Aún tienes contacto con Verónica?» «Ocasionalmente. Ella me envía mensajes preguntando cómo están las cosas, pero desde que se alejó, nuestros encuentros personales se volvieron raros». Mateo reflexionó por un momento, tamborileando los dedos en la mesa. «Y en cuanto al contador externo que ella contrató, ¿confías en él?» Alicia se encogió de hombros. «Javier Mendoza. Nunca tuve motivos para desconfiar, pero tampoco nunca trabajamos directamente. Fue una indicación de Verónica». «Claro que fue», murmuró Mateo, más para sí mismo. Entonces levantó los ojos, con una nueva determinación en la mirada. «Tengo una idea, pero voy a necesitar de tu confianza total». «Ya la tienes», respondió Alicia sin vacilar, sorprendiéndose a sí misma con la rapidez de la respuesta. En la mañana siguiente, Alicia marcó una reunión con Javier Mendoza en su oficina. El contador, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina y un traje impecable, parecía levemente desconfortable cuando entró en la sala y encontró no solo a Alicia, sino también a Mateo, presentado como nuestro nuevo consultor financiero. «Señor Mendoza», comenzó Alicia con una sonrisa cordial, «agradezco por venir con tan poco aviso. Como debe imaginar, estoy muy preocupada con la situación financiera de la empresa». «Comprensible, señora Ferrer», respondió Javier, ajustando nerviosamente las gafas. «Como vengo alertando, la situación es bastante delicada. Es exactamente por eso que contraté al señor Ruiz», continuó ella, indicando a Mateo. «Él está ayudándome a entender mejor nuestras finanzas y a buscar soluciones». Mateo sonrió educadamente, pero sus ojos estaban atentos, observando cada reacción del contador. En realidad,
intervino Mateo. Ya identifiqué algunas irregularidades que me dejaron bastante intrigado. El rostro de Javier empalideció ligeramente. Irregularidades. Transferencias significativas para cuentas en el exterior, sin documentación de soporte adecuada, explicó Mateo, manteniendo un tono casual, mientras deslizaba algunos documentos en la dirección del contador. Particularmente interesantes son estas para Andorra y Bilbao. Javier examinó los papeles con una expresión que intentaba parecer profesional, pero el leve temblor en sus manos lo traicionaba. Ah, sí, estas transferencias. Acredito que la señora Ortega explicó que eran para proveedores internacionales y una oficina satélite que ustedes planeaban abrir en Bilbao. Curioso, respondió Alicia, inclinándose hacia adelante, porque nunca discutimos abrir una oficina en Bilbao, y nuestros proveedores internacionales son todos pagados a través de transferencias documentadas, con contratos que puedo mostrar. El silencio que se siguió fue denso, casi palpable. Javier miraba de Alicia para Mateo, como un animal acorralado buscando una ruta de fuga. «Señora Ferrer», dijo finalmente, la voz trémula, «creo que hubo algún malentendido. Yo apenas seguía las instrucciones de la señora Ortega. Ella me garantizó que usted estaba al tanto de todos esos movimientos. ¿Y usted nunca halló extraño que yo nunca mencionase esas supuestas operaciones internacionales en nuestras reuniones?», preguntó Alicia, manteniendo la voz calma, pero firme. Javier tragó en seco. Asumimos una división clara de responsabilidades. Ella cuidaba de las finanzas, usted de los clientes y proyectos. Señor Mendoza, intervino Mateo, su tono ahora más duro. Como contador, el señor tiene obligaciones éticas y legales. Facilitar desvíos de fondos puede configurar complicidad en crimen financiero. Fue suficiente. El rostro de Javier se desmoronó, y él cubrió el rostro con las manos. «Yo no sabía», murmuró. «O mejor, sospechaba, pero Verónica me garantizó que era un acuerdo entre socias, que ustedes estaban separando fondos para un nuevo emprendimiento». «¿Y las cuentas?», presionó Mateo. «¿Para quién son esas cuentas?». Javier vaciló, pero delante de la mirada determinada de Alicia, cedió. «La de Andorra está en el nombre de una empresa llamada Ortiz Investments. La de Bilbao, esa está en el nombre personal de Verónica». Alicia sintió como si hubiese llevado un puñetazo en el estómago. A pesar de las evidencias que venían acumulando, oír la confirmación era devastador. Verónica, su amiga de facultad, la persona que había estado a su lado cuando abrieron la empresa, había deliberadamente desviado fondos, poniendo en riesgo todo lo que habían construido. «Necesitamos de toda la documentación relacionada a esas transferencias», dijo Mateo, empujando un pendrive en la dirección de Javier. «Todo. Extractos, autorizaciones, cualquier comunicación con la señora Ortega. Eso puede ponerme en problemas», protestó fracamente el contador. «No tanto como si se negase a cooperar y fuésemos directamente a las autoridades», respondió Mateo con una firmeza que sorprendió hasta mismo a Alicia. Tras la salida de un Javier visiblemente abatido, prometiendo enviar todos los documentos hasta el final del día, Alicia se dejó caer en su silla, exhausta emocionalmente. «No puedo creer», murmuró. «Verónica, ¿por qué?». Mateo se aproximó, sentándose en la silla al lado de ella. «Las personas a veces nos sorprenden de la peor manera posible», dijo suavemente, «pero también de la mejor forma. Usted me sorprendió, Alicia, con su bondad en aquella noche de lluvia». Ella levantó los ojos, encontrando la mirada sincera de Mateo. «¿Qué hacemos ahora?». «Ahora», respondió él con determinación, «preparamos la confrontación. Con todas las pruebas en manos, vas a marcar un encuentro con Verónica». El Café Botánico, en el corazón del barrio de La Latina, era conocido por sus terrazas floridas y ambiente tranquilo. Era el lugar perfecto para conversaciones privadas, suficientemente movimentado para garantizar anonimato,
pero con mesas espaciadas lo bastante para que las conversaciones no fuesen fácilmente oídas. Alicia llegó 20 minutos antes del horario marcado. Escogió una mesa en el rincón más alejado de la terraza, con vista para la pequeña plaza. Pidió un café con leche que mal tocó, mientras revisaba mentalmente todo lo que había planeado decir. Mateo había insistido en acompañarla, pero Alicia había rehusado. «Eso es algo que necesito hacer sola», había explicado. «Verónica y yo construimos esa empresa juntas. Necesito mirar en los ojos de ella y entender por qué». No obstante, concordaron que Mateo se quedaría en un café del otro lado de la plaza, atento a cualquier señal de que Alicia necesitase de apoyo. De donde estaba sentada, ella podía verlo discretamente, fingiendo leer un periódico mientras ocasionalmente levantaba los ojos para verificarla. A las 11 en punto, Verónica Ortega apareció. Como siempre, estaba impecablemente vestida. Un vestido azul marino que realzaba su figura esbelta, cabello negro preso en un moño elegante, maquillaje perfecto. Al avistar a Alicia, abrió una sonrisa radiante que, en otros tiempos, habría sido reconfortante. Hoy parecía una máscara. «Ali, querida», exclamó inclinándose para besar las mejillas de Alicia. «¡Cuánto te extrañé! ¿Cómo están las cosas?» Alicia forzó una sonrisa educada. «¿Por qué no te sientas, Vero? Tenemos mucho de qué hablar». Algo en el tono de Alicia hizo que la sonrisa de Verónica vacilara ligeramente, pero ella se recuperó rápidamente, sentándose con gracia. «Claro, claro. ¿Cómo está la empresa? ¿Javier ha cuidado bien de las finanzas?» «Sobre eso», Alicia comenzó manteniendo la voz baja y controlada. «Descubrí algunas cosas interesantes en los últimos días, transferencias para Andorra y Bilbao que nunca autoricé». El rostro de Verónica se congeló por un instante, pero luego asumió una expresión de confusión estudiada. «¿De qué estás hablando, Ali? ¿Qué transferencias?» En respuesta, Alicia abrió su carpeta y deslizó una serie de documentos impresos sobre la mesa. Extractos bancarios, autorizaciones de transferencia con la firma falsificada de Alicia, correos electrónicos entre Verónica y Javier discutiendo los valores a ser desviados. «Ortiz Investments», dijo Alicia calmadamente. «Creativa, debo admitir. Tu segundo apellido y la palabra inversiones. Muy conveniente». El rostro de Verónica perdió todo color. Sus ojos recorrieron rápidamente los documentos, como si buscara una salida, una explicación plausible. Finalmente, levantó la mirada, y Alicia vio algo que nunca imaginara ver en los ojos de la amiga. Miedo. «Ali, puedo explicar», comenzó, la voz súbitamente trémula. «La empresa estaba yendo tan bien y yo solo quería garantizar nuestro futuro». «¿Nuestro futuro?», repitió Alicia, la incredulidad evidente en su voz. «Desviando casi 60. 0 euros para una cuenta en tu nombre, colocando nuestra empresa al borde de la bancarrota. Eso no es garantizar futuro, Verónica. Eso es robo». «No», protestó Verónica bajando la voz cuando algunas cabezas se giraron en su dirección. «No es robo. Iba a devolver, era solo un préstamo temporal». «¿Para qué?», preguntó Alicia, inclinándose hacia adelante. «¿Qué podría ser tan importante que justificase traicionar mi confianza de esa manera?» Verónica vaciló, sus dedos tamborileando nerviosamente en la mesa. «Invertí en un emprendimiento inmobiliario en Valencia», admitió finalmente. «Una oportunidad única. Iba a multiplicar el valor en pocos meses y entonces devolvería todo a la empresa con intereses. Tú ni notarías. Excepto que la inversión no salió bien, ¿no es así?», adivinó Alicia, observando cómo los hombros de Verónica caían en derrota. «El incorporador quebró», murmuró Verónica. «Perdí casi todo. Entré en pánico, comencé a desviar más para intentar recuperar lo que había perdido. Fue una bola de nieve». Alicia sintió una mezcla de rabia, decepción y, sorprendentemente, pena.
La mujer frente a ella, que siempre pareciera tan confiada y controlada, ahora parecía pequeña, asustada. «Tienes dos opciones», dijo Alicia, su voz firme. Primera, devolver todo el dinero en 30 días y firmar un documento renunciando a cualquier participación en la empresa. Segunda, te enfrento judicialmente con todas estas pruebas. Los ojos de Verónica se abrieron. «Ali, por favor, no puedo devolver todo en 30 días. No tengo ese dinero». «Entonces vende tu apartamento en Salamanca», respondió Alicia fríamente. «O el coche nuevo, o las joyas que compraste con el dinero de nuestra empresa. No me importa cómo vas a hacer, Verónica. Solo me importa que lo hagas». Lágrimas comenzaron a correr por el rostro perfectamente maquillado de Verónica. «Éramos amigas», susurró. «Desde la facultad. ¿Cómo puedes ser tan dura?» «Éramos amigas», concordó Alicia, sintiendo su propia voz fallar ligeramente. «Y tú traicionaste esa amistad de la peor manera posible. Pusiste en riesgo no solo mi sustento, sino el de Elena, de nuestros freelancers, de todos que confiaban en nosotros». Un silencio pesado cayó entre ellas. Del otro lado de la plaza, Alicia podía ver a Mateo observando atentamente, listo para intervenir si fuese necesario. «Voy a necesitar más tiempo», dijo finalmente Verónica, «pero voy a devolver todo, y firmaré los documentos, renunciando a mi parte». Alicia asintió lentamente. «Tendrás los documentos mañana, y Verónica, no intentes ningún truco. Tengo copias de todo y estoy preparada para ir a las autoridades si fuese necesario». Cuando Verónica finalmente se levantó para partir, parecía haber envejecido años en apenas una hora. Antes de alejarse, paró y miró a Alicia una última vez. «Lo siento», dijo simplemente. «De verdad». Alicia no respondió. Observó a la examiga y socia alejarse, sintiendo un extraño vacío donde antes había rabia. Solo cuando Verónica desapareció en la esquina, Mateo se aproximó, sentándose en la silla que ella acababa de dejar vacante. «¿Cómo estás?», preguntó gentilmente. Alicia respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. «No sé», respondió honestamente, aliviada por haber resuelto, pero triste. 15 años de amistad, Mateo, desde el primer día en la facultad de diseño». Mateo asintió en silencio, respetando su dolor. Tras algunos momentos, extendió la mano y tocó levemente la de ella sobre la mesa. «Fuiste increíble», dijo, «firme, pero justa. Muchos habrían ido directo a la policía. No conseguiría hacer eso con ella a pesar de todo», admitió Alicia. «Tal vez sea debilidad de mi parte». «No es debilidad», corrigió Mateo, «es compasión. La misma compasión que te hizo abrir la puerta para un extraño en una noche de lluvia». Sus miradas se encontraron, y por un momento algo indefinible pasó entre ellos. Una comprensión mutua, un reconocimiento de almas que, a pesar de circunstancias tan diferentes, compartían valores fundamentales. «Vamos a volver a la oficina», sugirió Alicia, quebrando el momento. «Tenemos mucho trabajo por delante para recuperar la empresa». Las semanas siguientes fueron de intensa actividad en la pequeña oficina de Chamberí. Conforme prometido, Verónica comenzó a devolver el dinero en parcelas. Primero 20.000 euros de la venta de su coche de lujo, después más 15.000 de economías personales. Firmó todos los documentos renunciando a su participación en la empresa, facilitando la transición más de lo que Alicia esperaba. Con el flujo de caja comenzando a normalizarse, Alicia pudo volver a enfocar en lo que realmente importaba: los proyectos creativos y los clientes. Elena, la secretaria, parecía más animada a cada día, percibiendo el cambio positivo en el ambiente. Mateo continuaba trabajando en la reorganización financiera de la empresa. Había creado nuevos sistemas de control, planillas automatizadas para monitorear ingresos y gastos y un dashboard que permitía a Alicia visualizar la salud financiera del negocio con apenas una mirada.
Transformaste completamente nuestra gestión financiera, comentó Alicia una tarde, mientras observaba a Mateo explicar pacientemente a Elena cómo usar el nuevo sistema. Nunca tuvimos tanta claridad sobre nuestros números. Mateo sonrió, aquella sonrisa discreta que Alicia había aprendido a apreciar. Números son como piezas de un rompecabezas, respondió. Cuando organizados correctamente, cuentan una historia clara. A medida que la situación financiera mejoraba, Alicia comenzó a pensar en el futuro, no solo de la empresa, sino también de Mateo. Él continuaba hospedado en la pequeña pensión en Lavapiés. Ahora paga con un salario modesto que Alicia insistiera en ofrecer por sus servicios. Una noche, cuando solo los dos permanecían en la oficina, Alicia finalmente abordó el asunto que venía considerando hacía días. «Mateo», comenzó, mientras él terminaba de actualizar algunas planillas. «He pensado mucho sobre el futuro de la empresa. Está en el camino correcto», respondió él, sin desviar los ojos de la pantalla. «Si continúa en este ritmo, en 6 meses habrá recuperado completamente la estabilidad financiera». «No es sobre eso», dijo Alicia, haciéndolo finalmente mirar hacia ella. «Es sobre ti. Me gustaría ofrecerte un cargo permanente, director financiero, con contrato formal, beneficios, todo». Mateo parpadeó, visiblemente sorprendido. Por un momento, pareció sin palabras. «Alicia, yo no sé qué decir. Es una oferta increíble. Tú salvaste mi empresa», respondió ella simplemente. «Más que eso, mostraste un talento y dedicación extraordinarios. Sería una tonta si no intentase mantenerte cerca». Una sonrisa comenzó a formarse en los labios de Mateo, pero había algo en sus ojos, una vacilación, un conflicto interno que Alicia no esperaba. «¿Qué pasa?», preguntó preocupada. «Pensé que estarías feliz». Mateo suspiró, pasando la mano por el cabello, en un gesto que Alicia ya reconocía como señal de nerviosismo. «Estoy feliz, créeme. Es solo que...» Él hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. «Cuando tú me encontraste aquella noche, yo había acabado de recibir una carta de la Universidad Complutense de Madrid. Ellos estaban ofreciendo una vacante en el programa de contabilidad, con beca parcial, para el próximo semestre». «¡Oh!», exclamó Alicia, sintiendo una mezcla confusa de emociones. «Eso es maravilloso, Mateo. ¿Por qué no me contaste antes?» «Porque parecía un sueño imposible», explicó él. «Sin lugar para vivir, sin dinero para los libros y materiales, sin condiciones de mantenerme mientras estudiaba. Parecía una cruel ironía del destino». Él sonrió tristemente. «Y entonces vino la lluvia, y tú, y todo cambió». Alicia permaneció en silencio por algunos momentos, procesando la información. Finalmente, una idea comenzó a formarse en su mente. «¿Y si pudiésemos conciliar las dos cosas?», sugirió. «Tú podrías trabajar medio período aquí, mientras cursas la universidad. Flexibilizamos tus horarios conforme las clases, y tú continúas aplicando en la práctica lo que aprendes en la teoría». Los ojos de Mateo se iluminaron con una esperanza que hizo el corazón de Alicia acelerar. «¿Harías eso por mí?». «No es caridad, Mateo», respondió ella firmemente. «Es una inversión en ti, en tu talento, en el futuro de esta empresa. Además», ella vaciló brevemente, «me gusta tenerte cerca». La última frase escapó casi como un susurro, sorprendiendo a ambos. Un rubor suave coloreó las mejillas de Alicia, mientras Mateo la miraba con una intensidad nueva. «También me gusta estar cerca de ti», admitió él, su voz igualmente baja. El momento fue interrumpido por el toque del teléfono de Alicia. Era un mensaje de Elena, preguntando sobre una reunión marcada para el día siguiente. Cuando Alicia terminó de responder, la atmósfera íntima se había disipado, pero algo había cambiado entre ellos. Una posibilidad, un camino que antes no existía. «Entonces», dijo Alicia, retomando el tono profesional, «¿qué me dices? Medio período aquí, medio período en la universidad». La sonrisa de Mateo fue respuesta suficiente.
En las semanas siguientes, trabajaron juntos para preparar todo. Alicia ayudó a Mateo a encontrar un pequeño apartamento compartido en Lavapiés, más adecuado que la pensión temporal. También insistió en pagar su matrícula y los primeros materiales. Un adelanto de tu bono de fin de año, explicó cuando él intentó rechazar. La noticia de la salida de Verónica y de la reestructuración de la empresa fue recibida con curiosidad por los clientes, pero la transparencia de Alicia y la evidente mejora en los procesos pronto disiparon cualquier preocupación. Nuevos proyectos comenzaron a surgir y por primera vez en muchos meses, Alicia sintió que estaba realmente en el control de su negocio. Una tarde de viernes, tras una semana particularmente productiva, Alicia invitó a todo el pequeño equipo, Elena, Mateo y 2 diseñadores freelancers que colaboraban regularmente, para un happy hour en un bar cercano a la oficina. Entre risas y conversaciones, observando a Mateo interactuar naturalmente con los demás, Alicia sintió una ola de gratitud. La tormenta que casi destruyera su empresa había paradójicamente traído una claridad y fuerza renovadas. Y también trajera a Mateo un regalo inesperado que transformara no solo su negocio, sino comenzaba a transformar su vida de maneras que ella aún no comprendía completamente. Cuando sus miradas se encontraron sobre las copas de sangría, la sonrisa que compartieron contenía una promesa silenciosa de posibilidades futuras, profesionales y tal vez personales. El otoño madrileño pintaba el Parque del Retiro con tonos dorados y rojizos cuando Mateo completó su primer mes de clases en la Universidad Complutense. Sentado en un banco a la orilla del lago, él observaba a las personas paseando tranquilamente mientras esperaba a Alicia, que había sugerido un encuentro de domingo para discutir algunos asuntos de la empresa. Los últimos meses habían sido una montaña rusa de emociones y cambios. De sin techo a estudiante universitario y director financiero de medio período en una empresa de diseño en ascensión, la transformación parecía casi irreal cuando Mateo paraba para reflexionar. Su pequeño apartamento compartido en Lavapiés, aunque modesto, era acogedor y cercano tanto de la universidad como de la oficina. Sus compañeros de cuarto, un estudiante de música colombiano y una aspirante a chef italiana, se habían vuelto amigos rápidos, creando un ambiente de camaradería que Mateo no experimentaba desde sus tiempos en Valencia. En la universidad, sus profesores ya habían notado su talento excepcional con números y su experiencia práctica. Teoría y práctica raramente andan tan bien juntas en un estudiante, comentara su profesor de contabilidad avanzada, tras Mateo resolver un caso complejo que dejara a la turma entera perpleja. Y entonces había Alicia. Su relación evoluirá para algo que ninguno de los dos sabía exactamente cómo definir. Más que amistad, más que una asociación profesional, pero aún cautelosa, aún no declarada. Pequeños gestos revelaban sentimientos más profundos. Un café preparado exactamente como al otro le gustaba, mensajes de texto tarde de la noche compartiendo pensamientos aleatorios, miradas que duraban un segundo a más que lo necesario. ¿Pensando en la vida? La voz de Alicia interrumpió sus devaneos. Ella estaba radiante en aquella tarde de domingo, usando jeans, una blusa leve y un abrigo de cuero marrón que realzaba el tono avellana de sus ojos. Mateo sonrió, levantándose para saludarla. Apenas apreciando el momento. Este parque es increíble en el otoño. Uno de mis lugares favoritos en Madrid, concordó Alicia. ¿Vamos a caminar? Mientras paseaban por las alamedas arboladas, conversaron sobre asuntos leves. Las clases de Mateo, un nuevo proyecto de diseño que Alicia estaba desarrollando para una vinícola en La Rioja, la película que ambos habían asistido, separadamente, en la noche anterior, y descubrieron la coincidencia a través de mensajes.
Fue apenas cuando pararon para comprar castañas asadas de un vendedor ambulante que Alicia finalmente abordó el asunto de la empresa que mencionara. «Recibí una propuesta interesante esta semana», comenzó mientras compartían la bolsita de castañas calientes. «La Meridian Designs de Barcelona. ¿Te acuerdas de ellos?» «Claro», respondió Mateo. «Nuestro mayor cliente». El contrato de ellos fue lo que Verónica comenzó a desviar primero. Alicia asintió. «Exactamente. Bien, ellos están expandiendo las operaciones para Madrid y propusieron una fusión». Mateo paró de caminar, sorprendido. «¿Una fusión? Eso es grande, muy grande», concordó Alicia. «Significaría más recursos, un equipo mayor, proyectos internacionales». Ellos quedaron impresionados con la forma como recuperamos la empresa tras la situación con Verónica. «¿Y qué piensas sobre eso?», preguntó Mateo cautelosamente. Alicia suspiró, apoyándose en el parapeto de un pequeño puente sobre el lago. «Estoy dividida. Por un lado, es una oportunidad increíble de crecimiento. Por otro», ella hizo una pausa, mirando para el agua abajo. «Construí esta empresa de cero. La idea de perder autonomía, de responder a un consejo en Barcelona, entiendo perfectamente», dijo Mateo, posicionándose al lado de ella. «Es como entregar un pedazo de sí misma». Ellos quedaron en silencio por algunos momentos, observando a una pareja de ancianos alimentando a los patos en el lago. «Hay otra opción», dijo Alicia finalmente. «Podríamos buscar crecimiento orgánico. Ya tenemos una reputación sólida, clientes fieles, y ahora, con las finanzas reorganizadas», ella miró para Mateo con una sonrisa agradecida. «Estamos en posición de expandir por cuenta propia». «Más arriesgado», observó Mateo, «pero con potencial de recompensas mayores a largo plazo». «Exactamente, y es por eso que quería tu opinión», explicó Alicia. «No apenas como nuestro director financiero de medio periodo, sino como alguien en quien confío». La sinceridad en su voz tocó a Mateo profundamente. Él reflexionó por algunos instantes antes de responder. «Creo que la cuestión fundamental es, ¿qué te hace despertar animada todas las mañanas? ¿Es ver tu visión creativa concretizarse de tu manera? ¿O es el crecimiento y reconocimiento, incluso que eso signifique comprometer parte de esa visión?» Alicia lo encaró, una sonrisa lenta formándose en sus labios. Cuando coloca de esa forma, la respuesta parece obvia. ¿No es así? Siempre fue sobre crear algo auténtico, algo que reflejase mis valores y mi visión de diseño. «Entonces, ahí está tu respuesta», dijo Mateo simplemente. «Crecimiento orgánico será», decidió Alicia. Entonces, tras una breve vacilación, añadió: «Y me gustaría que estuvieses a mi lado en esa jornada, no apenas como director financiero, sino como socio». La palabra pairó entre ellos, cargada de significados potenciales. «Socio», repitió Mateo, probando el sonido de la palabra. «¿En el sentido profesional o...?» Alicia dio un paso en su dirección, disminuyendo la distancia entre ellos. «Ambos, tal vez, si tú quieres». El corazón de Mateo aceleró. Después de todo lo que habían pasado juntos, después de todas las transformaciones en sus vidas, este momento parecía inevitable y aún así sorprendente. «Quiero», respondió simplemente, su voz baja pero firme. Cuando sus labios finalmente se encontraron bajo el dosel dorado de los árboles de otoño, Mateo pensó en la noche lluviosa que cambiara todo, en la desesperación que sintiera, en la gentileza inesperada de una extraña, en el camino improbable que los trajera hasta allí. Meses después, en la primavera madrileña, Alicia y Mateo celebraban juntos las conquistas que parecían imposibles en aquella noche de tormenta. La empresa había no apenas se recuperado, sino crecido orgánicamente, conquistando nuevos clientes importantes en toda España. Mateo equilibraba con maestría sus estudios en la universidad,
donde mantenía notas ejemplares, y su papel cada vez más importante en la empresa. Habían encontrado un apartamento mayor en Malasaña, un barrio vibrante y creativo que combinaba perfectamente con ellos. En las paredes, entre plantas y libros, fotos contaban la historia de su evolución. Mateo en su primer día de clase en la universidad, Alicia recibiendo un premio de diseño en Valencia, los dos juntos en Barcelona, durante un viaje de negocios que transformaron en un fin de semana romántico. En una tarde soleada de sábado, mientras organizaban la oficina de la empresa para el cambio para un espacio mayor en Chueca, Alicia encontró una carpeta antigua. Dentro de ella, el contrato original de la empresa, firmado por ella y Verónica años atrás. ¿Sabes de quién tuve noticias recientemente?, comentó, mostrando el documento a Mateo. ¿Verónica?, adivinó él, aproximándose para mirar el papel amarillento. Alicia asintió. Ella está en Valencia. Abrió un pequeño estudio de diseño de interiores. Parece estar recomenzando de forma más modesta. ¿Cómo te sientes sobre eso?, preguntó Mateo, siempre atento a los sentimientos de Alicia. Ella reflexionó por un momento, guardando cuidadosamente el contrato de vuelta en la carpeta. En paz, en realidad. Lo que ella hizo fue terrible, pero todos merecen una segunda oportunidad, ¿no es así? Ella sonrió, mirando directamente para Mateo. Fue dar una segunda oportunidad a alguien que cambió mi vida completamente. Mateo la abrazó por detrás, apoyando el mentón en su hombro, mientras observaban por la ventana la puesta de sol sobre los tejados de Madrid. «¿Sabes lo que pienso a veces?», murmuró él, «que aquella tormenta fue lo mejor que podría haber pasado con nosotros. Para ti, reveló la verdad sobre su empresa y trajo a alguien que realmente se importa contigo. Para mí, para ti», incentivó Alicia cuando él vaciló. «Para mí, mostró que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que perdemos todo, el universo puede estar preparando algo extraordinario». Alicia se giró en sus brazos, encarándolo con ojos brillantes de emoción. «Nunca imaginé en aquella noche que un acto simple de bondad pudiese traer tanto de vuelta para mí», confesó. «Tú transformaste mi empresa, sí, pero más que eso, transformaste mi vida, Mateo». «Somos un buen equipo», respondió él con una sonrisa, «en la empresa y en la vida». Mientras el sol desaparecía en el horizonte, tiñendo el cielo de Madrid con tonos de naranja y rosa, Alicia y Mateo permanecieron abrazados, contemplando el futuro que construían juntos. Un futuro fundado en la confianza, en el respeto mutuo y en la certeza de que a veces es en las tormentas más intensas que encontramos nuestro verdadero norte. Cuando Elena llegó en el lunes siguiente, encontró la nueva oficina ya parcialmente organizada, con la placa recién instalada en la entrada. Ferrer & Ruiz Design Studio. Un nuevo comienzo, un nuevo capítulo, una historia que comenzara con lluvia y ahora florecía bajo el sol español. Si te gustó de esta historia, no te olvides de suscribirte en el canal, dejar tu like y comentar lo que te pareció. Tu interacción es muy importante para que más contenidos como este continúen siendo producidos. Gracias por acompañar esta jornada de transformación y esperanza.